Hola a todos, vamos a dar inicio a la primera parte de la clase Fisiología aplicada a la ventilación mecánica. Mi nombre es Judith Zagardía, yo soy médica especialista en medicina crítica y terapia intensiva, docente de la Cátedra de Fisiología y Biofísica de la Unidad Académica 1 de la Universidad de Buenos Aires y trabajo en el Hospital Posadas. Los objetivos de la clase van a ser explicar la fisiología de la ventilación espontánea y aplicar estos conceptos a la ventilación mecánica. Para lo cual vamos a tratar temas como la generación de un flujo convectivo en inspiración e inspiración, los determinantes del volumen alveolar, vamos a hablar en este sentido de la presión transmural o presión transpulmonar, de las propiedades elásticas y resistivas del sistema respiratorio y de las constantes de tiempo. La ventilación tiene como objetivo permitir la oxigenación de la sangre y eliminar el dióxido de carbono. Para poder llevarse a cabo es necesario generar un flujo de aire, un flujo convectivo, entre la atmósfera y el aparato respiratorio. Para lo cual, para la generación de este flujo, va a ser necesario que se genere un gradiente de presión favorable, es decir, un delta de presión entre la atmósfera y los alvéolos, capaz de vencer la resistencia. Esto está explicado o resumido en la ley de Poiseuille. Ustedes en la diapositiva pueden ver la fórmula que describe el caudal o flujo, son sinónimos, ¿no? Como la resultante de la generación de un delta de presión sobre la resistencia. Es decir que para generar este flujo yo voy a necesitar generar un delta de presión. ¿Quién genera ese delta de presión en el sistema respiratorio? Los músculos respiratorios, ¿no es cierto? Como el diafragma. Y la resistencia habla de todo lo que se opone a este caudal o este flujo. En el caso del pulmón, la resistencia está conformada principalmente por la resistencia de la vía aérea. En ventilación espontánea, el delta de presión se va a generar por modificaciones en la presión alveolar. Voy a tener que generar una caída de la presión alveolar para que exista un delta de presión entre la atmósfera y el alvéolo. ¿Por qué es importante la ventilación? Y acá en la diapositiva está colocado la presión arterial de dióxido de carbono, porque tiene una relación inversa con la ventilación. A ver, de todas las variables que estudiamos en fisiología respiratoria, como por ejemplo la presión arterial de oxígeno o diferentes pruebas ventilatorias, todas, excepto la presión arterial de dióxido de carbono, sufren modificaciones con la edad. La presión arterial de dióxido de carbono se mantiene estable a diferentes edades y no se modifica. Y esto es importante porque la presión arterial de dióxido de carbono es un determinante del pH sanguíneo. Entonces, es claro que al modificar el pH, la presión arterial de dióxido de carbono se mantenga estable en valores normales a lo largo de la vida. ¿Cómo lo hace? ¿No? Y esto es algo que habrán estudiado. La elevación de la presión arterial de dióxido de carbono a nivel sanguíneo genera un estímulo en el centro respiratorio, es decir, hay quimiorreceptores
en el sistema nervioso central que son sensibles a los cambios de pH. El dióxido de carbono difunde, atraviesa la barrera hematoencefálica y genera una caída del pH del líquido cefalorraquídeo, y esto resulta en un estímulo intenso para el drive respiratorio, es decir, lo que va a ocurrir para normalizar esta presión arterial de dióxido de carbono es aumentar la ventilación alveolar. Y ahí surge este gráfico que explica claramente esta relación. Fíjense, nosotros partimos de una ventilación alveolar normal, un poquito más de 4 litros. Con esta ventilación alveolar normal mantenemos un valor normal de dióxido de carbono, 40 milímetros de mercurio. Acá habla de presión parcial alveolar de dióxido de carbono, pero es la misma presión la que se va a lograr luego de la difusión a nivel de la sangre arterial. Es decir, la ventilación alveolar es un factor que modifica la composición del gas alveolar. Y cuando nosotros duplicamos la ventilación alveolar, lo que logramos es un descenso a la mitad de los niveles de dióxido de carbono. Acá pasa un poco más de 8 litros por minuto de ventilación alveolar con una presión de dióxido de carbono de alrededor de 20. Y fíjense cuando yo reduzco la ventilación alveolar, paso de 4 litros a 2 litros, y en ese punto genero que se duplique de 40 a 80 los niveles de dióxido de carbono. Esto está resumido en esta fórmula en donde observamos que los niveles de dióxido de carbono en sangre tienen una relación proporcional a la producción de dióxido de carbono e inversamente proporcional a la ventilación alveolar. De los dos factores, el más relevante es que los niveles en ventilación espontánea lo que vamos a tener como concepto es que la entrada del aire va a estar relacionado con este delta de presión. ¿Cómo lo hace? El diafragma desciende y esto genera una caída de la presión pleural, una caída de la presión alveolar y el delta de presión necesario para el ingreso del aire. De este lado, lo que podemos observar es un gráfico de volumen en el tiempo. Acá está graficado la inspiración y la expiración y los cambios de presión que existen entre el alvéolo y la presión pleural. Fíjense que cuando yo contraigo el diafragma, lo que hago es generar una presión negativa, ¿sí? Esta caída de la presión, ¿sí?, genera una caída de la presión alveolar. Como la presión atmosférica tiene un valor fijo que es de 0 centímetros de agua, se genera ese delta de presión que hace que aumente el volumen alveolar. ¿Sí? Esto ocurre todo en la inspiración. Y acá aparece un concepto que quiero que lo veamos, que es el concepto de presión transpulmonar. La presión transpulmonar es una forma de presión transmural, ¿sí? La fuerza responsable de distender un alvéolo o una vía respiratoria, por ejemplo, es la presión transmural. La presión transmural es la diferencia que hay la diferencia de presión radial a través de la pared de una vía respiratoria y que genera el cambio de volumen. En el caso de los alvéolos, a la presión transmural la vamos a llamar presión transpulmonar. Fíjense que a mayor presión transpulmonar tengo mayor cambio de volumen. Cuando la diferencia de presión transpulmonar disminuye, cae el volumen alveolar, ¿sí? Ahora bien, este,
digamos, esta presión transpulmonar puede también aumentar por efecto de la ventilación mecánica. Ahí ya no voy a tener una caída de la presión, sino que la presión transpulmonar va a aumentar, por ejemplo, porque yo aumente la presión alveolar. Eso sería ventilación mecánica a presión positiva, ¿sí? En el caso de la ventilación espontánea, la presión transpulmonar aumenta por caída de la presión pleural. Y si nosotros pensamos en la combinación de ambos, de la ventilación mecánica y de la ventilación espontánea, por ejemplo en un soporte ventilatorio parcial, la combinación de ambos es lo que genera un incremento del volumen pulmonar, es decir, la presión positiva o también la caída de la presión pleural. Bien. Esto es lo que hace el diafragma, ¿no? Para aumentar sus diámetros y generar una caída de la presión pleural y alveolar. Desciende, aumenta el diámetro longitudinal, se expande hacia afuera las costillas, el diámetro transversal, y el esternón hacia arriba y hacia adelante, aumentando el diámetro anteroposterior. Otro concepto importante es el concepto de las fuerzas elásticas. Ustedes acá en la diapositiva pueden ver tres gráficos que hablan del retroceso elástico de los pulmones, del retroceso elástico de la pared torácica y del retroceso elástico de ambos en situación de equilibrio. Tanto el pulmón como la caja torácica son elásticos. La elasticidad es una propiedad de la materia que hace que ésta tienda a recobrar su forma inicial después que una fuerza deformante ha dejado de actuar. Por ejemplo, un resorte es elástico porque para aumentar su longitud es necesario aplicar una fuerza, y cuando la fuerza deja de actuar, el resorte retorna a su longitud inicial. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, con los pulmones y con la caja torácica. En el primer gráfico, en el gráfico A, vemos representado el retroceso elástico pulmonar, la elastancia pulmonar, que tiende a el colapso. ¿Sí? Fíjense, las flechas están para adentro. En la pared torácica observamos también la fuerza de retroceso elástico de la pared torácica que tiende a la expansión. Ambas elastancias, ambas fuerzas de retroceso elástico del pulmón y del tórax se comportan como una sola porque están unidos por la cavidad pleural. En el gráfico C, lo que nosotros observamos es la situación de equilibrio. En esta situación, ambas fuerzas son de igual magnitud, pero en sentido contrario. Y esto ocurre luego de una expiración tranquila, es decir, en capacidad residual funcional, en donde en el pulmón quedan el volumen residual y el volumen de reserva expiratorio. Para poder sacar a este sistema del equilibrio, debo aplicar una energía adicional que va a estar dada por la contracción de los músculos inspiratorios o por la contracción de los músculos expiratorios. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo quiero desde capacidad residual funcional seguir expirando, voy a tener que hacer una contracción de los músculos abdominales para poder expirar el volumen de reserva expiratorio. Y en el caso que quisiera inspirar,
para cambiar el volumen del tórax, lo que voy a hacer es contraer el diafragma y de esta manera va a aumentar el volumen pulmonar. La elastancia de los pulmones es una medida de su retroceso elástico, lo cual es el recíproco de la distensibilidad, es decir, la elastancia es igual a 1 sobre la distensibilidad. De manera tal que los pulmones con una distensibilidad elevada tienen un retroceso elástico bajo y viceversa. En esta diapositiva lo que podemos ver, voy a tratar de poner el cursor, es el efecto de la tensión superficial sobre la distensibilidad. Nosotros vamos a tener en el gráfico de la izquierda la curva presión-volumen que está conformada por una rama inspiratoria, ¿sí? La curva azul es cuando el pulmón está insuflado con aire, ¿sí? Tiene una rama inspiratoria y luego tiene una rama expiratoria. Y después tenemos una curva en color naranja que tiene 2 ramas también, pero la verdad que son muy similares y que está desplazada hacia la izquierda. Y la diferencia con la curva azul es que ha sido insuflado este pulmón con líquido. La diferencia entre el trayecto de la rama inspiratoria y de la rama expiratoria de la curva azul se denomina histéresis. Esta diferencia existe porque hace falta una mayor presión transpulmonar para abrir una vía aérea que ha estado cerrada, por ejemplo en esta parte. Después obviamente la vía aérea se abre. Acá la vía aérea cerrada, colapsada, cuesta abrirla y una vez que se abre tiene una relación más lineal. Y cuando yo empiezo la rama expiratoria, no voy a necesitar tantas presiones como para la rama inspiratoria. Y eso es la histéresis, esa diferencia que existe en la necesidad de la presión transpulmonar para mantener un volumen determinado. Esto ocurre porque lo insuflé con aire, porque hay algo en la interfaz aire-agua que hace que se necesiten más presiones para poder modificar el volumen. Es esa fuerza elástica que hace que el parénquima pulmonar tienda al colapso. Y esa fuerza se denomina tensión superficial. También las características del tejido tienden al retroceso elástico, pero la principal fuerza es la tensión superficial. En este gráfico que habla de la interfaz aire-agua plana, nosotros tenemos una superficie plana donde hay agua, hay aire, y en la superficie tenemos moléculas de agua que tienen diferentes vectores. Se genera un vector de manera tangencial, o sea, paralela a la superficie, y vectores que tienden a hundir las moléculas en el líquido. La resultante final es que se van a generar fuerzas en la superficie, que estas fuerzas paralelas se van a denominar fuerzas de tensión superficial. En una interfaz plana no tiene mucho impacto, pero sí cuando hablamos de esferas. Fíjense acá, nosotros tenemos una esfera con una interfaz aire-agua
y esta fuerza en la superficie, que es por las moléculas de agua que traccionan una de otras, se va a llamar tensión superficial. Según la ley de Laplace, la presión en el interior de la esfera va a depender de la tensión que haya en la superficie y del radio de la esfera. Si la tensión fuera constante en las diferentes esferas, es decir, yo puedo tener, por ejemplo, en el pulmón alvéolos de diferente tamaño, si la tensión fuera constante en esos alvéolos, sería necesario una presión inspiratoria mayor y por lo tanto mayor trabajo para llenar los alvéolos que son más chiquitos, que los que tienen menor volumen, porque tienen mucha más presión. Y vamos a generar mucha más presión y mucho más trabajo para abrir los alvéolos que están colapsados, por ejemplo. Además, si la tensión fuera constante, los alvéolos que tienen un radio mucho mayor tendrían presión muchísimo menor, es decir, habría alvéolos de diferente tamaño con diferente presión y los alvéolos más chiquitos tendrían más presión, lo que provocaría que los alvéolos más chiquitos se vacíen en los alvéolos más grandes. Y esto obviamente generaría inestabilidad en el tamaño de los alvéolos, colapso de alvéolos, o sea, estos alvéolos chiquitos que se vacían se van a colapsar y generarían una caída de la capacidad residual funcional. Esto se observa en el distrés, que hay tensiones superficiales elevadas porque en el distrés lo que ocurre es que no existe el surfactante, ¿no? Y aparte hay colapso de alvéolos que están sanos, que no tienen edema, eso lo verán más adelante, pero digamos que para evitar que exista el colapso en un pulmón sano, las células, los neumonocitos tipo 2, producen surfactante. El surfactante es un fosfolípido que recubre la superficie alveolar y que hace que la tensión superficial, esta fuerza que tiende al colapso, varíe en relación con el radio alveolar. Entonces, la tensión superficial, de acuerdo al diámetro que tiene, al radio que tiene este alvéolo, va a ser diferente, ¿no? Durante la inspiración, las moléculas de surfactante se separan entre sí, aumentando progresivamente la tensión superficial a medida que el volumen pulmonar se va incrementando, ¿sí? Y del mismo modo, cuando los volúmenes son bajos, las moléculas de surfactante se aproximan, lo cual disminuye la tensión superficial y permite disminuir la presión en los alvéolos de bajo volumen, ¿sí? Entonces, el alvéolo yo lo voy a poder abrir. Eso es lo que hace el surfactante, es decir, el surfactante lo que hace es contrarrestar la fuerza que tiene esta tensión superficial que genera. En esta diapositiva lo que vamos a hacer es seguir analizando la curva presión-volumen, ¿sí? Ver de nuevo lo que es presión transpulmonar y vamos a construir una curva con sus dos ramas, la rama inspiratoria y la rama expiratoria. La curva presión-volumen se construye en ausencia de flujo, es decir, de nuevo, como lo dije anteriormente, esto es una propiedad estática, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a hacer es generar dependiendo de en qué esté, si estoy en ventilación espontánea o en ventilación mecánica, cambios en la presión transpulmonar. La presión transpulmonar es la responsable de los cambios en el volumen, ¿sí?
y esta presión transpulmonar me va a generar cambios en el volumen pulmonar. Acá está expresado la presión transpulmonar en centímetros de agua, va a una escala de 5 en 5, así acá sería 5, acá es 10, 15, 20. El volumen pulmonar está expresado como un porcentaje de la capacidad pulmonar total, finaliza cuando estamos al 100% de la capacidad pulmonar total. Y en la parte de arriba tenemos la presión que va a ser la generadora de esta presión transpulmonar. Recuerden que en ventilación espontánea, en ausencia de flujo, la presión alveolar va a ser 0 y que cuando yo contraiga el diafragma voy a generar esta presión intrapleural, por ejemplo, una caída de la presión intrapleural a menos 10 y este menos 10 me va a generar una presión transpulmonar de 10. Y ese cambio en la presión transpulmonar es la que va a generar el cambio de volumen que observamos en la curva, ¿sí? En ventilación mecánica también puedo tener una presión transpulmonar de 10, pero ya no porque hay una caída de la presión intrapleural, sino que porque la presión alveolar es positiva, porque es ventilación con presión positiva. Entonces acá tenemos presión alveolar de más 10 y esto genera una presión transpulmonar de 10 centímetros de agua. Es decir, que en los dos casos yo genero la misma presión transpulmonar de diferente manera y ese cambio en la presión transpulmonar genera el cambio de volumen que se observa en la curva. Entonces, al principio lo que voy a tener es una vía aérea que está cerrada, es decir, tengo bajos volúmenes pulmonares y que cuando yo genero modificaciones en la presión transpulmonar no ocurren grandes cambios de volumen, ¿sí? En el punto 2 la vía aérea ya se abre y ya en el punto 3 hay una relación proporcional, lineal, con el aumento de la presión con el cambio de volumen que genera, ¿sí? En el punto 4 llegamos de nuevo a este nivel donde los cambios de presión no se traducen en un cambio de volumen pulmonar. Acá ya el alvéolo o el pulmón está sobredistendido, ¿sí? No voy a poder modificar mucho más su volumen. Y después la fase de la rama inspiratoria, perdón, la rama expiratoria, observamos este fenómeno de histéresis, que es que necesito menos presiones para mantener un volumen pulmonar. Fíjense acá, ¿no? Yo necesito este nivel de presión para mantener este volumen durante la rama inspiratoria, durante la insuflación, y en la rama expiratoria, para mantener el mismo volumen, necesito mucho menos presión, ¿sí? Bien. Digamos, la parte izquierda de la curva se explica porque a volúmenes bajos se produce colapso pulmonar en la expiración y aumenta mucho el trabajo respiratorio requerido para la apertura de los alvéolos colapsados. En ventilación espontánea, durante la expiración normal, el pulmón se vacía hasta capacidad residual funcional, es decir, hasta el momento en donde hay un equilibrio entre las fuerzas de retracción elástica pulmonar y de retracción elástica o expansión del tórax. Por lo que no se llega a caer en esta parte izquierda donde existe colapso alveolar, ¿sí? Pero en ventilación mecánica, la sedación, el bloqueo neuromuscular, la compresión del abdomen, la pérdida del tono muscular y de la fuerza expansiva del tórax disminuyen la capacidad residual funcional y obviamente otras patologías que vemos en terapia intensiva también promueven el colapso alveolar por ocupación alveolar
y entonces uno lo que trata de hacer es revertir todo este fenómeno de colapso con la aplicación de presiones positivas al final de la expiración, es decir, con PIP. Bien, la distensibilidad puede ser medida, tiene un valor normal en pacientes ventilados con pulmones normales que oscila entre 70 a 100 mililitros por centímetro de agua. Teniendo en cuenta las definiciones de la curva presión-volumen, uno debería tomar, para calcularla, la diferencia del volumen de aire entre el final de la expiración y el de una inspiración normal, es decir, uno debería tomar el volumen corriente o volumen tidal, y esto tiene que ser dividido por la diferencia de presión expiratoria e inspiratoria en ausencia de flujo, porque la distensibilidad es una propiedad estática, ¿sí? En ventilación mecánica lo que hacemos es el volumen corriente lo dividimos por la diferencia que existe entre la presión estática, es decir, la presión de final de inspiración, menos la presión de final de expiración, en donde nosotros acá lo que vamos a medir es la PIP total, es decir, la PIP que nosotros programamos en el respirador, más la PIP que tiene el paciente, ¿no? Por la patología que tenga en ese momento. Y siempre recuerden que tiene que ser en ausencia de flujo. Bueno, en este gráfico lo que aparece, ¿no?, es la relación entre volumen y presión en diferentes patologías, ¿sí? Fíjense que esto sería lo normal, una distensibilidad normal. La distensibilidad en la curva presión-volumen es la tangente, es decir, es la pendiente de la recta tangente de esta curva, ¿sí? A mayor pendiente, por ejemplo en este gráfico en la que dice enfisema, tiene más distensibilidad, es decir, cuando aumenta la pendiente, aumenta la distensibilidad, y cuando baja la pendiente, disminuye la distensibilidad. Acá lo que estamos viendo es que la fibrosis es una situación donde el pulmón es mucho más rígido, es decir, tiene una distensibilidad disminuida, una diastancia aumentada, y en el enfisema, por pérdida de toda la arquitectura que tiene, el daño de la arquitectura que tiene el pulmón por el efecto del cigarrillo, hay un aumento de la distensibilidad pulmonar, lo cual uno podría pensar que es beneficioso, pero bueno, después van a ver que no lo beneficia al paciente. Otro concepto que me pareció importante remarcar acá es explicarles por qué existen alvéolos de diferente tamaño, ¿sí? Dijimos anteriormente que el surfactante varía la tensión superficial de acuerdo al radio que tiene el alvéolo, ¿no? De manera tal que la presión en los alvéolos se va a mantener igual, es decir que en una situación ideal todos los alvéolos tienen que tener la misma presión, porque de nuevo, si hay un alvéolo que tiene mucha más presión que otro, se va a vaciar en el otro y ese alvéolo va a quedar colapsado, ¿sí? Las diferencias regionales de la ventilación están relacionados con
las diferencias que existen en la presión intrapleural afectados por la gravedad, ¿sí? Si nosotros estamos parados o si estamos acostados, ¿sí? Todo lo que esté abajo, es decir, las zonas dependientes de la gravedad, van a tener alvéolos de menor tamaño que los que están en el vértice. Los alvéolos del vértice van a ser alvéolos mucho más grandes, ¿sí? ¿Y esto por qué ocurre? Esto ocurre porque, como dijimos, la presión transpulmonar, que es la que determina el volumen de los alvéolos, cambia en ventilación espontánea, por ejemplo, si cambia la presión intrapleural. Acá, por ejemplo, nosotros tenemos una presión intrapleural que es menos negativa o más positiva, por decirlo de alguna manera. Acá vale menos 1.5 y acá arriba menos 8.5. Con lo cual, si yo hago el cálculo de la presión transpulmonar o transmural, voy a ver que acá me va a dar un valor mucho menor que las que están en el vértice, porque tienen presiones intrapleurales más positivas. Entonces, al hacer este cálculo matemático, que lo pongo en cálculos matemáticos para que se vea, ¿no? Pero quiero que entiendan el concepto. El volumen tienen menor presión transpulmonar, con lo cual tienen volúmenes menores. Y ocurre al revés en el vértice, ¿sí? Entonces, de acá surge por qué un alvéolo que está en la base ventila más que un alvéolo que está en el vértice, ¿sí? O sea, los alvéolos que están en el vértice pueden, por ahí no es el gráfico tal cual, pero para que ustedes lo vean, digo, el alvéolo que está en el vértice va a variar menos su volumen cuando entra el volumen corriente porque está un poco más arriba en la curva presión-volumen que los alvéolos que están en la base, ¿sí? Y esto ocurre igual en un paciente que está acostado, o sea, la zona dependiente va a ser la zona dorsal, pero se va a comportar de la misma manera, ¿sí? Bien, y en el siguiente gráfico nosotros tenemos cómo se modifica el flujo sanguíneo a nivel pulmonar, ¿sí? Fíjense que tenemos en las partes más declive, las zonas más dependientes, la base del pulmón, por ejemplo, tiene mucho más flujo sanguíneo, ¿sí? Esto lleva a esta curva de la fisiología donde tenemos desde la base hasta el vértice. En la base tenemos mucho más perfusión, en el vértice, en la base tenemos mucho más ventilación, ¿sí? Es decir, en las bases tienen mejor perfusión y mejor ventilación, ¿sí? Y nosotros nos ubicamos acá, en este punto, que es la relación ventilación-perfusión, ¿sí? Del promedio, digamos. Bueno, otro concepto también que es importante entender es el concepto de las resistencias. Fíjense acá en el gráfico lo que vemos es las vías respiratorias de conducción, las vías respiratorias alveolares, cómo se va modificando el área de sección transversal. Siempre acuérdense que el área de sección es transversal, es decir, no voy a tomar un bronquíolo comparado con la tráquea, sino todos los bronquíolos, todos los alvéolos comparados con la tráquea, con lo cual el área de sección transversal va aumentando desde la tráquea hasta los alvéolos. Sabemos que cada vez que aumenta el área, lo que ocurre es que hay un descenso de la velocidad, ¿sí? Y que al haber un descenso de la velocidad, los flujos, los tipos de flujos que hay
en la vía aérea, por ejemplo la tráquea, comparada con lo que hay en los alvéolos, se modifica, ¿sí? La resistencia está dada principalmente, es decir, la resistencia al paso del aire está originada por la vía aérea, ¿sí? Esta resistencia se genera sobre todo en las vías aéreas de gran calibre, debido a que en ellas, en las vías aéreas de gran calibre, por ejemplo la tráquea, los bronquios, el flujo es de tipo turbulento. Este tipo de flujo turbulento lo que genera es mayor dificultad para el paso del aire. En cambio, cuando ya vamos a las vías aéreas más pequeñas, acá, por ejemplo, a nivel alveolar, existe un flujo laminar que representa una resistencia al flujo aéreo mucho menor que la resistencia en las vías de conducción. La resistencia en la vía aérea se expresa en centímetros de agua por litros por segundo y se define como la relación entre el gradiente de presión en la vía aérea, que es la que va a provocar la movilización del aire, ¿sí? Y el flujo aéreo generado, ¿sí? Recuerden que estamos hablando siempre de Poiseuille, ¿no? Y la resistencia, según Poiseuille, estaba influenciada principalmente por el radio, ¿sí? Del sistema de tubos por donde esté pasando el flujo, en este caso la vía aérea de conducción. La resistencia en un pulmón normal es de menos de 4 centímetros de agua por litros por segundo y puede llegar hasta más de 20 centímetros de agua por litros por segundo en un paciente con una enfermedad obstructiva, por ejemplo. Cuando nosotros hablamos de la resistencia al paso del aire en ventilación espontánea, lo que hacemos es relacionar ese delta de presión, que en este caso va a ser la presión que hay en la atmósfera menos la presión que hay a nivel alveolar, sobre el flujo, y en ventilación mecánica, con un flujo constante, el gradiente de presión que se va a utilizar para calcular la resistencia va a ser la presión pico, que es la presión máxima en la vía aérea, menos la presión meseta, ¿sí? Que es la presión con una pausa inspiratoria, ¿sí? Sobre el flujo. Esa va a ser la manera de calcular la resistencia. Y es la resistencia, como hay flujo, se denomina como una propiedad dinámica, ¿sí? Bueno, en la diapositiva pueden ver tres tipos de flujo. En uno ven el flujo laminar, que tiene vectores de diferente velocidad, ¿sí? Cuando hay un flujo laminar, el delta de presión necesario está relacionado con los determinantes de la resistencia que planteó Poiseuille, y ya esto se modifica cuando nosotros hablamos de los flujos que son transicionales o que son el flujo turbulento, ¿sí? Entonces, el flujo de un fluido a través de un tubo se va a considerar laminar cuando las partículas que pasan por cualquier punto particular siempre tienen la misma velocidad y la misma dirección.
debido a la viscosidad, en un flujo laminar, la parte central del tubo o de la vía de conducción se mueve de manera más rápida que las capas más externas, ¿sí? La última capa, que es la que está en contacto con la pared de la vía aérea o del tubo, tiene una velocidad de 0. Si la velocidad del fluido supera un valor crítico, el flujo se vuelve turbulento y entonces ya no es ordenado, sino que se generan de forma aleatoria corrientes irregulares locales, denominadas vórtices, que aumentan mucho la resistencia al flujo. De acá surge el número de Reynolds, que en condiciones de laboratorio se ha demostrado que el flujo es laminar cuando el número de Reynolds es menor a 2000. El número de Reynolds tiene una relación proporcional con la velocidad del gas en la sección transversal del tubo, con la densidad del gas y con la viscosidad, ¿sí? Pero acá, esta velocidad está relacionada con la sección transversal del tubo. Cuando el número de Reynolds es mayor a 3000, el flujo tiende a ser turbulento, y cuando está entre 2000 y 3000, el flujo es inestable, o sea, puede oscilar entre laminar y turbulento, ¿no? Pero acá el concepto más importante es que el flujo turbulento es el que genera más resistencia que el flujo laminar. Bien, entonces, habiendo hablado de las propiedades estáticas como la complacencia o la elastancia y de las propiedades dinámicas como la resistencia del pulmón, otro concepto importante es el concepto de constante de tiempo. Si nosotros partimos del volumen de fin de inspiración, el tiempo necesario para que el pulmón alcance la situación de equilibrio, es decir, el volumen de fin de expiración, ese tiempo va a depender de cuánto inspiró, del volumen que inspiró, pero también va a depender de la resistencia y de la complacencia, ¿sí? Es decir, cuando nosotros hablamos de constantes de tiempo, estamos hablando de estas propiedades que acabamos de describir, ¿sí? Así podemos observar que el incremento de la resistencia, ¿sí? O la disminución de la presión de retroceso elástico, es decir, la disminución de la elastancia, van a dar como consecuencia que se requiera un tiempo mayor para completar la expiración. Es decir, un paciente que tiene una resistencia aumentada necesita un tiempo mayor para completar la expiración. Esto es claro en el asma, en el EPOC, ¿sí? Y aquel paciente que tiene una disminución del retroceso elástico, ¿sí? Es decir, una disminución de la elastancia o un aumento de la distensibilidad, es decir, estamos diciendo lo mismo, ¿no? Es aumento de la complacencia, va a necesitar más tiempo para completar la expiración. Esto es bien claro en los pacientes con enfisema, ¿sí? Entonces, la relación que existe entre la resistencia y la compliance del sistema respiratorio determinan los tiempos ventilatorios que requieren los pacientes, y esto se expresa como constante de tiempo.
Si el paciente tiene una constante de tiempo expiratoria prolongada, eso va a contribuir al desarrollo de hiperinsuflación dinámica. Y digamos, la mayor parte de los pacientes ventilados por enfermedad pulmonar tienen constantes de tiempos muy variables y a veces son heterogéneas, y estas constantes de tiempos variables y heterogéneas causan desigualdades en la relación ventilación-perfusión. Entonces, saber que un paciente tiene estas constantes de tiempo prolongadas, nosotros tenemos que tratar de darles esos tiempos de expiración para que el paciente pueda expirar, ¿sí? Y algo que siempre decimos es que si nosotros tenemos un tiempo expiratorio de una duración inferior a 4 o 5 constantes de tiempo, se puede llegar a impedir el vaciamiento pulmonar completo y el paciente va a tener hiperinsuflación. Esto va a ser dinámico, no es que es algo fijo, y entonces el intensivista necesariamente va a tener que hacer modificaciones del respirador para que pueda el paciente vaciar el pulmón, ¿no? Entonces acá de nuevo surge lo importante que es monitorizar estas variables, la resistencia y la distensibilidad. En este gráfico, fíjense que nosotros tenemos una resistencia inspiratoria de 10 y una compliance estática de 60, ¿sí? Así bastante bien. Y yo de esta manera puedo calcular la constante de tiempo que el paciente tiene de acuerdo a la compliance y a la resistencia. También podemos tener constantes de tiempo bajas en pacientes con compliance disminuida. Fíjense acá, en este caso tenemos una compliance estática de 32.7 mililitros, es decir que por cada centímetro de agua que varió la presión, el volumen se modificó 32.7 mililitros, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la compliance normal era hasta 100 mililitros por centímetro de agua? Y tenemos una resistencia inspiratoria de 15 centímetros de agua por litro por segundo. Esto me va a dar una constante de tiempo expiratoria baja también, y esto se ve mucho en los pacientes que tienen problemas en la distensibilidad, que puede ser un paciente con distrés, por ejemplo, un paciente con fibrosis pulmonar, o que tenga un problema en la caja torácica como rigidez por cifoescoliosis, por ejemplo, ¿sí? Bien. Y después tenemos las constantes de tiempo en pacientes con resistencia aumentada. Fíjense acá, tenemos la compliance de 51.5, o sea, no está tan deteriorada, está baja pero no tanto, que esto puede ser tranquilamente por hiperinsuflación. Y después tenemos la resistencia en la inspiratoria de 23, o sea, está elevada. Esto puede ser un EPOC o un asmático, ¿no? Y en general las constantes de tiempo expiratorias son de mayor duración por este aumento de la resistencia. Es más, cuando nosotros tenemos constantes de tiempo con resistencia aumentada, es que el paciente necesita una constante, o sea, necesita más tiempo para expirar, ¿no? Bueno, y esto es típico, ¿no? de los pacientes con EPOC y asma. Y digamos, nosotros lo tenemos que tener en cuenta, porque nosotros tenemos que darle al paciente
un tiempo expiratorio que ayude a evitar o que promueva la expiración de la mayor cantidad de volumen posible. Bueno, y vamos a seguir en la parte 2 con algunos otros conceptos, así que nos vemos ahí.